Bajo la luz apagada de la noche, cuando las calles se callan y los recuerdos parecen más grandes, me gusta pensar en lo que hay enterrado bajo nuestros pies. No me refiero solo a monedas antiguas o cimientos olvidados. Hablo de capas de tiempo, de ciudades que se apilan unas sobre otras como páginas arrancadas de un libro que alguien intentó volver a escribir. Enterrado, olvidado, recordado. Imagina caminar por una ciudad moderna, asfalto, tiendas, semáforos, y saber que debajo de ese concreto hay casas que ardieron hace 5000 años, que más abajo aún hay templos cuyos bloques fueron tallados con una precisión que no esperarías encontrar en sociedades que por definición consideramos primitivas. Imagina que esos estratos, esa sucesión de ocupaciones, no son meras coincidencias locales, sino piezas de un patrón que se repite a lo largo de costas, riberas y llanuras de todo el mundo. Capas de destrucción, depósitos de sedimento súbito, asentamientos enterrados deliberadamente, mitos que hablan de inundaciones y fuego del cielo. Hoy quiero llevarte por ese patrón. Quiero mostrarte ejemplos concretos de arqueología que desconciertan. Relatos antiguos que se repiten como refranes en culturas distantes. Costas que hoy son mar, y una vez fueron fértiles. Y ya que el tema del que partimos es inquietante, quiero incluir una hipótesis controvertida que ha provocado debates y escalofríos. La idea de que algunos episodios de destrucción en la antigüedad, entre ellos el que recuerda la tradición en torno a Sodoma y Gomorra, podrían corresponder a eventos de energía extremadamente alta, interpretable por algunos como una destrucción de carácter térmico muy intenso. Antes de que la imaginación se dispare, es una línea de interpretación, una especulación, un árbol de hipótesis que necesita raíces de ciencia sólida para sostenerse. No es un hecho, no lo presento como tal. Solo lo pondré sobre la mesa, con todas las reservas necesarias, para ver qué diría el patrón. Mi voz va a ser la de un explorador de patrones. Curioso, cauteloso, fascinado por lo que las piedras y las tablillas cuentan. No soy juez, soy quien recorre huellas y pregunta. ¿Listo? Si te atraen estos misterios, suscríbete para más historias nocturnas. Quédate conmigo un rato. Cuando piensas en arqueología, quizá imaginas una sola capa de ruinas, una ciudad enterrada debajo de otra, como si el tiempo fuera una escalera simple. La realidad es más compleja. Leonard Woolley, a comienzos del siglo XX, hizo de esta complejidad su obsesión en la región de Ur y Er, en la Baja Mesopotamia. Al excavar, Woolley encontró estratos que contaban múltiples ciclos de vida urbana, pisos superpuestos, cerámicas de estilos distintos, hogares quemados y reconstruidos. En algunos lugares, las ciudades parecían haber sido enterradas por capas de sedimento que no encajaban con un desgaste lento y tranquilo. Había indicios de eventos rápidos que cambiaron el paisaje en pocas generaciones. Si seguimos el mapa hacia el oeste, hacia el levante, Jericó también ofrece un testimonio parecido. Las excavaciones en Tel es Sultán mostraron murallas y capas que los arqueólogos han interpretado como signos de destrucción repetida y reocupación. En ciertos niveles aparecieron evidencias de combustión intensa, paredes colapsadas, capas de ceniza, cerámica vitrificada en contextos que sugieren una violencia concentrada. Históricamente esto se ha leído bajo varias ópticas: conflictos humanos, desastres naturales, incendios accidentales. Pero la imagen general era la misma, un lugar que conoce ciclos de auge y colapso, como latidos en una historia más larga. Más al norte, en la Anatolia profunda, Çatalhöyük complica aún más la imagen de lo que entendemos por progreso. Allí, frentes de casas compartían paredes, dibujos e indicadores de una vida urbana temprana, que se remonta a miles de años antes de que se consolidaran las grandes ciudades clásicas. Çatalhöyük no es acumulación de poder político centralizado, es una urbe con sofisticación social y simbólica en niveles que desafiaron las cronologías tradicionales. La ocupación estratificada muestra fuego doméstico continuo, remodelaciones y, en algunos momentos, descansos que parecen coincidir con cambios ambientales o sociales. Otra vez, capas, pausa, reinicio. Y luego está Göbekli Tepe,
un lugar que obligó a los arqueólogos a replantear supuestos casi doctrinales. Datado en periodos tan antiguos que lo ubican en el Neolítico temprano, Göbekli Tepe está compuesto por círculos de pilares tallados, con un nivel de trabajo y una intención ritual que no esperamos encontrar en comunidades de cazadores-recolectores. Su aparente entierro deliberado, pilares cubiertos por sedimento por razones que aún se discuten, añade una nota más a la partitura. No siempre las sociedades crecen linealmente. A veces, sitios sagrados son sellados. A veces, las piedras mismas son enterradas. ¿Por qué? ¿Para proteger? ¿Para olvidar? ¿Para ocultar una memoria incómoda? Göbekli Tepe invita a imaginar que en un pasado lejano, hubo conocimiento técnico y ritual que luego fue silenciado y tapado. Si tomas Ur, ciudad sumeria por excelencia, y miras más allá del sigurat y el esplendor que celebran los museos, vuelves a encontrar estratos. La lista de reyes sumerios, ese texto que enumera reinados de duración fabulosa antes del diluvio, habla de descenso del reinado, y de períodos míticos que los sumeriólogos interpretan como retazos de una memoria colectiva larga y compleja. No es la prueba de un cataclismo por sí sola. Es un fragmento narrativo que sugiere que la conciencia histórica en Mesopotamia se alimentó de relatos de tiempos en que las cosas cambiaban de manera radical. En todas estas excavaciones hay un elemento en común que no es solamente arqueológico: la presencia de relatos humanos, lo que los estudiosos llaman memoria cultural. Los mitos, las sagas y las tablillas cuneiformes funcionan como archivos. No archivos científicos, no siempre precisos en el sentido de la datación, pero sí archivos emocionales, testimonios de lo que una comunidad consideró trascendente. Esto nos lleva al segundo gran bloque del patrón: las historias de inundación, salvación y reconstitución del orden. En la literatura mesopotámica, encontramos a Utnapishtim, el personaje que, en la epopeya de Gilgamesh, sobrevive a una gran inundación que aniquila a la humanidad, salvo unos pocos elegidos. En las tradiciones indias aparece Manu. En la tradición griega, Deucalion. En la hebrea, el relato de Noé. En cada uno, una estructura recurrente: advertencia o pecado, catástrofe que arrasa, supervivencia de un grupo o de un individuo favorecido, y la reapertura de la vida por parte de esos supervivientes. Es fácil, en una primera lectura, decir que todas estas historias expresan una misma necesidad humana: explicar catástrofes naturales y justificar el reinicio social. Pero también es difícil ignorar los paralelismos en detalles: la presencia de agua que llega por todas partes, la descripción de cielos oscuros, la idea de un conocimiento transmitido por guardianes o sabios que preservan técnicas y costumbres. La persistencia de estos temas en culturas geográficamente separadas plantea preguntas. ¿Son coincidencias, expresiones independientes de preocupaciones humanas universales? ¿O hay, además, una base común, eventos reales, que fueron incorporados en relatos diferentes? La arqueología, con su pila de capas y dataciones, puede iluminar esa pregunta. La paleogeografía también. Al reconstruir niveles del mar y costas antiguas, los científicos han mostrado que muchas zonas que hoy son mar, fueron en el pasado tierras habitadas y fértiles. Eso convierte el relato de ciudades que desaparecen bajo el agua en algo menos metafórico y más geográfico. Hubo costas que retrocedieron, llanuras que se embebieron, plataformas que quedaron sumergidas. Los hallazgos subacuáticos reforzaron esta idea. Desde los restos atribuidos a Dwarka en la costa oeste de India, hasta las misteriosas estructuras de Yonaguni frente a Japón, las exploraciones marinas ofrecen imágenes de lo que pudo haber sido paisajes humanos lastimados por cambios en el nivel del mar o por catástrofes locales. Sin embargo, la arqueología subacuática enfrenta un problema ético y técnico. El agua borra. Sedimento, erosión, corrientes. Muchos contextos se vuelven difíciles de leer. Lo que queda son pistas, a menudo fragmentarias, que demandan interpretación cuidadosa. Volvamos ahora a las capas terrestres porque aquí se origina la motivación para una hipótesis más arriesgada. En excavaciones de variados yacimientos,
Existen niveles arqueológicos donde la evidencia sugiere combustión intensa y rápida. Suelos vitrificados en casos raros, cerámica sometida a temperaturas muy elevadas, concentraciones de material fundido en contextos arquitectónicos. En algunos sitios se hallan microesférulas, pequeñas esferas de vidrio que pueden formarse por fusión a altas temperaturas. Y en otros, anomalías químicas que algunos investigadores han apuntado como peculiares. Antes de que esa lista te haga saltar a conclusiones, detengámonos un momento. Cada uno de esos indicadores tiene explicaciones alternativas. La vitrificación puede producirse por incendios de larga duración o por flujos volcánicos locales. Las microesférulas pueden generarse en impactos meteóricos, en incendios urbanos muy intensos, incluso en procesos industriales recientes, en zonas contaminadas. Anomalías isotópicas pueden derivar de fuentes geológicas variadas. El problema metodológico es precisamente este: la ambigüedad de las señales. Sin un análisis multidisciplinario, radiocarbono, termoluminiscencia, geoquímica isotópica y contextos arqueológicos bien fechados, es imposible acotar definitivamente una causa única. Aquí es donde aparece la lectura provocadora que da título a esta historia. Algunos intérpretes contemporáneos, observando ese cúmulo de indicios, capas de incineración extensas, vitrificación localizada, microesférulas en ciertos niveles y descripciones antiguas de fuego del cielo o de brillo cegador, han propuesto una hipótesis polémica. ¿Y si ciertos episodios de destrucción correspondieran a eventos de energía extremadamente concentrada? O dicho más directo, y siempre en términos de interpretación, ¿y si algunas de esas destrucciones comprimidas y violentas se asemejaran, en efecto, a lo que hoy llamaríamos daños por una liberación súbita de energía térmica intensa? Recalco, esta es una hipótesis, no una conclusión. No una afirmación de que haya existido tecnología moderna en la antigüedad, ni que culturas antiguas posicionaran armas similares a las contemporáneas. Es, en el mejor de los casos, una lectura interpretativa que intenta cazar relatos textuales: fuego del cielo, tierra quemada, descripciones de ceniza y ruina, con ciertos restos físico-químicos que requieren explicación. Para que esta hipótesis suba del plano de la conjetura y entre en el terreno científico, necesita pruebas rigurosas, dataciones cruzadas, que muestren coincidencia temporal entre capas y relatos, análisis isotópicos, que prueben firmas inusuales, estudios de microestructura que identifiquen temperaturas extremas y, sobre todo, un mecanismo viable plausible dentro del marco de la física y la geoquímica. Volvamos a la historia concreta del Cercano Oriente, para ver por qué esta línea interpretativa empezó a sonar en algunos círculos. En textos bíblicos y en tablillas sumerias confluyen imágenes de llanto, destrucción y castigo. El relato de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, habla de fuego y azufre que caen del cielo, de ciudades consumidas y de paisajes que se transforman en salinas. En la tradición mesopotámica, hay pasajes que describen cielos encendidos o una catástrofe repentina. Algunos intérpretes modernos han leído estas expresiones con lentes de nuestra propia tecnología, comparando la descripción de un brillo que consume con los efectos termales conocidos hoy en explosiones de alta energía. Nuevamente, esto no es una evidenciación directa, es una analogía evocadora. Al conversar con expertos arqueólogos, la respuesta usual es de prudencia. Las explicaciones naturales y locales siguen siendo robustas. Una erupción volcánica puede generar capas de ceniza y vitrificación local. Un impacto de meteorito puede producir microesférulas y una devastación localizada. Un incendio urbano masivo puede alcanzar temperaturas que alteran materiales y generan vidrio. La geología de la región y los procesos exógenos, cambios de nivel del mar, terremotos, tsunamis, pueden también explicar la desaparición repentina de asentamientos. Lo que la hipótesis de mayor energía hace es abrir la puerta a una comprobación rara y exigente, buscar firmas físicas específicas que permitan distinguir entre causas múltiples. ¿Qué tipo de firmas serían esas? Los científicos que miran este problema hablan de varias posibles líneas de evidencia complementarias:
firmas isotópicas fuera de lo común, que no se expliquen por geología local, presencia de microesférulas, con una composición química que indique fusión rápida a temperaturas extraordinariamente altas, vitrificación que muestre estructuras que solo se forman bajo condiciones de calentamiento fulgurante, anomalías en los niveles de radiación que no puedan ni atribuirse a procesos naturales conocidos, aunque en este punto hay que ser extremadamente cauteloso, porque la radioactividad puede surgir por muchas vías y su interpretación exige medidas exactas y reproducibles. Si tales evidencias se hallaran y coincidieran espacio-temporalmente con testimonios antiguos que hablan de destrucción súbita, entonces la hipótesis subiría varios peldaños en su credibilidad. Pero, repito, hoy no contamos con un paquete de pruebas consensuadas que permita esa afirmación en voz alta. Mientras tanto, la arqueología nos da otra pista relevante: la recurrencia de la idea de custodios del conocimiento. En múltiples relatos, la preservación de técnicas, leyes y decretos se atribuye a figuras que sobreviven al cataclismo, o a linajes que transmiten saberes a través de generaciones. En la lista de reyes sumerios hay una noción de reinado que desciende. La idea de que el poder cultural y la sapiencia no siempre surgen espontáneamente, sino que son heredados, a veces desde épocas que la posteridad recuerda con mezcla de mito y cálculo. Si una comunidad atraviesa una catástrofe, su supervivencia puede depender de que algunos individuos preserven el conocimiento técnico y ritual que permitirá la reconstrucción. Esa preservación, esa transmisión, podría explicar por qué tecnologías y mitos aparecen replicados en distintos puntos geográficos, no porque una sola civilización extendiera sus armas o su maquinaria, sino porque la memoria de técnicas esenciales, cómo construir, cómo conservar, cómo rezar, fue transmitida selectivamente por quienes encontraron refugio. Aquí aparece una imagen poderosa y algo inquietante. Imaginar civilizaciones que tras una sacudida brutal, se reinventan con restos y fragmentos de lo que hubo antes. La arquitectura reaparece, a veces más simple, a veces retomando elementos de un pasado que ya no se recuerda bien. En otros casos, la lista de dioses y decretos, los sumerios por ejemplo, funcionan como inventarios de lo que se considera fundamental para sostener el orden social. ¿Qué pasa cuando esos ítems se pierden? ¿Qué pasa cuando la ley escrita deja de leerse y solo queda la ley oral? La arqueología, en sus estratos, nos muestra sociedades que reconstruyen, rehacen y a veces renuevan el sentido de lo que significa ser humano en comunidad. Al trazar este mapa, estratos de destrucción, mitos de inundación, sitios enterrados deliberadamente, costas hoy sumergidas y relatos que hablan de fuego y cielo, lo que emerge no es una conclusión única, sino un campo de preguntas. Lo que llamamos progreso podría ser, en muchos lugares, la acumulación de actos de reparación tras fallas sistémicas. Y si alguna vez ocurrió una destrucción de energía extraordinaria, sea por causas naturales o por causas de otro tipo, su recuerdo habría quedado plasmado en mitos, y, si tuvo efectos físicos duraderos, también en la geología y en el registro arqueológico. Al abrazar estas preguntas, debemos mantener la cabeza fría. El método exige evidencia replicable. El asombro poético no basta, pero el asombro dirige la mirada, y la mirada nos lleva a excavar de nuevo, a pedir análisis que prueben o descarten escenarios. En ese sentido, la arqueología es una invitación a la humildad. Muchos elementos de la historia humana descansan en lo que el tiempo dejó intacto, y a la vez, en lo que decidió borrar. Hasta aquí hemos seguido la ruta. Del asfalto moderno a las capas profundas de Ur y Jericó. De Göbekli Tepe a Çatalhöyük. De las tablillas sumerias a las historias de inundación. Hemos hablado de lo que la arqueología muestra, y de cómo los mitos funcionan como memoria cultural. Hemos también colocado sobre la mesa una hipótesis potente y peligrosa: la lectura de ciertos estratos como indicio de liberaciones de energía muy alta. La propuesta hace palpitar la imaginación, pero exige pruebas que hoy no tenemos. En la siguiente etapa de esta narración, profundizaremos en los casos concretos que, por su naturaleza, han alimentado esta lectura moderna.
¿Qué dicen los textos de Sodoma y Gomorra en su contexto bíblico y socioambiental? ¿Qué hallazgos en sitios cercanos han generado preguntas sobre vitrificación o microesférulas? ¿Y qué alternativas científicas pueden explicar los mismos rasgos sin recurrir a interpretaciones excepcionales? También recorreremos las costas hundidas con más detalle, para entender cómo los cambios en el litoral pueden borrar pruebas, o por el contrario, preservarlas en formas inesperadas. Por ahora te dejo con la imagen de una ciudad antigua. Columnas enrojecidas por el calor, cerámica parcialmente vitrificada bajo la ceniza, un cielo que alguna vez ardió y que alguna voz antigua narró como fuego que vino de las alturas. ¿Qué pasó realmente esa noche remota? ¿Fueron simples incendios, un meteorito, actividad volcánica, una intensidad térmica excepcional? ¿O hay algo entre las explicaciones que aún no podemos leer con claridad? Mantén la pregunta conmigo. Hay más capas que excavar. Mantén la pregunta conmigo. Hay más capas que excavar. Si nos acercamos ahora al relato específico de Sodoma y Gomorra, no para convertirlo en prueba, sino para leerlo como quien abre una ventana a cómo la gente antigua interpretó una calamidad, encontramos una narrativa densa en imágenes sensoriales. En la Biblia hebrea, el pasaje de Génesis que describe la destrucción es breve, pero potente. Fuego y azufre que descienden del cielo, una ciudad consumida, una columna de humo que se eleva como si un horno ardiese. Lot huye, su mujer mira atrás y se convierte en estatua de sal. La llanura queda transformada, estéril. Esas frases han alimentado interpretaciones religiosas, morales y literarias durante milenios. También han encendido la imaginación de quienes buscan correspondencias físicas. ¿Qué tipo de evento natural produce fuego que cae y una planicie convertida en sal? Para acercarnos con rigor, conviene mirar la geografía y la arqueología del sur del Levante. La región del Mar Muerto y la llanura que lo precede es una cuenca tectónica con abundantes sales, afloramientos de bitumen y depósitos de yeso. Su geomorfología facilita la presencia de depósitos salinos y de materiales inflamables que, en determinadas circunstancias, pueden arder. Además, el área tiene una larga historia de ocupación. Pueblos que vivieron y trabajaron en esos suelos durante milenios, dejando capas que los arqueólogos hoy exploran. Dos conjuntos de yacimientos frecuentemente mencionados en debates sobre Sodoma y Gomorra son Bab, Ed, Dara y Numeira. Ambos, situados en la llamada llanura de Sodoma, al sur del Mar Muerto, muestran destrucciones y enterramientos masivos datables en el Bronce Antiguo, con niveles que algunos académicos han asociado con episodios de violencia o colapso social. Otros investigadores han propuesto que Tel el Hammam, en la planicie oriental del Jordán, corresponde a la ciudad descrita en las tradiciones, y ha sido objeto de excavaciones recientes que buscan correlaciones entre estratigrafía y relatos antiguos. Es importante subrayar: ninguna de estas identificaciones es un consenso universal. Son interpretaciones en disputa, caminos de trabajo que requieren más datos. ¿Qué encontramos en esos lugares que pueda alimentar la lectura de una destrucción por energía extraordinaria? En algunos niveles de destrucción registrados en la región, y en otras partes del mundo, hay rasgos físicos que llaman la atención. Capas de carbón y ceniza, fragmentos cerámicos con superficies vitrificadas o parcialmente fundidas, concentración de pequeños glóbulos vítreos, microesférulas, en sedimentos, y en ocasiones una distribución espacial de destrucción que sugiere un evento muy rápido y concentrado. Esas huellas a primera vista pueden evocar algo como una explosión intensa o un calor súbito. Pero esa evocación es solo el primer paso de una investigación que debe abrirse a múltiples posibilidades. La primera de esas posibilidades es natural y prosaica. Incendios urbanos intensos y prolongados. Las ciudades antiguas, construidas en gran parte con madera, paja y yeso, son susceptibles a conflagraciones que, bajo ciertas condiciones, alcanzan temperaturas capaces de vitrificar superficies locales. Piensa en un horno gigantesco, concentrado en una calle estrecha y con viento que aviva las llamas. Los ladrillos y la cerámica pueden alcanzar temperaturas que alteran su microestructura.
A esto se suma el hecho de que en contextos con petróleo o bitumen, como los que existen cerca del Mar Muerto, el material inflamable disponible puede intensificar la combustión. Otra explicación plausible son flujos volcánicos o piroclásticos. Aunque la región del Levante no es un campo volcánico activo del mismo modo que otras áreas, no se puede excluir la presencia de tefras o cenizas traídas por vientos desde erupciones distantes, ni la posibilidad de procesos térmicos locales asociados a actividad geológica. Un segundo conjunto de explicaciones involucra impactos cósmicos. La energía liberada por la entrada de un meteoro a la atmósfera, o por su fragmentación y explosión en aire, un airburst, puede ser gigantesca y concentrarse en una franja o punto, produciendo una devastación que en ciertos aspectos se asemeja a lo que narran los textos: calor extremo, incendios, colapso de construcciones. El registro geológico de impactos incluye microesférulas, iridiscencias, vidrios de impacto, y en los casos bien documentados, cuarzo con planos de deformación, shocked quartz. Sin embargo, la identificación de esas señales demanda pruebas petrográficas y mineralógicas precisas. No cualquier vidrio o microesférula es evidencia de impacto. Muchos orígenes producen productos similares. Un tercer abanico de causas lo constituyen procesos geológicos y químicos más lentos, pero capaces de producir estratos abruptos, subsidencia tectónica que drena o inunda áreas, liberación de gases subterráneos que arden, o la entrada súbita de agua salada que altera el medio y deja depósitos de evaporitas que las tradiciones interpretaron como tierra salada. Un ejemplo paradigmático son las columnas de sal y las sales que aparecen en la cuenca del Mar Muerto. Una explicación cultural y geológica puede combinarse en una sola imagen mítica de una mujer convertida en estatua de sal. Frente a esta pluralidad, la tentativa de leer ciertos estratos como resultado de una liberación de energía extremadamente concentrada, la etiqueta más neutra que podemos darle a la idea implícita en la expresión guerra nuclear antigua, necesita, como ya lo dije, criterios muy exigentes. ¿Qué evidencias específicas elevarían esa lectura por encima de las alternativas plausibles? Y sobre todo, ¿qué pruebas permitirían descartar explicaciones naturales o humanas menos extraordinarias? Un inventario de lo que exigiría una investigación seria sería, en términos generales, el siguiente. Primero, dataciones robustas y cruzadas que muestren coincidencia temporal entre niveles de destrucción en varios sitios y tradiciones textuales que recuerdan el evento. La concordancia cronológica es condición necesaria, aunque no suficiente. Segundo, análisis petrográficos y mineralógicos que identifiquen características asociadas a calentamientos muy intensos y rápidos, estructuras de vidrios de fusión con texturas particulares, distribución de microesférulas con composiciones químicas claras y, especialmente, presencia de cuarzo con rasgos de deformación por choque que no se expliquen por procesos diagenéticos ordinarios. Tercero, estudios geoquímicos e isotópicos que ofrezcan firmas inusuales, por ejemplo, concentraciones de elementos o isótopos que no se corresponden con la geología local ni con contaminación moderna, y que, en conjunto, apunten a procesos de fusión o transmutación a temperaturas extremas. Cuarto, estado contextual. Que estos rasgos aparezcan dentro de contextos arqueológicos bien registrados, asociados a niveles de destrucción humana, estructuras colapsadas, restos de hogares, enterramientos súbitos, y no solamente en horizontes geológicos generales. Quinto, una replicabilidad espacial. La misma firma, si realmente corresponde a una liberación de energía extraordinaria, debería encontrarse en una franja coherente, no diseminada de manera aleatoria por toda la región sin patrón alguno. Incluso con esos elementos en la mano, la interpretación requiere cautela. Pensemos en la cuestión de la radioactividad y de los isótopos de interés. La presencia de elementos radiactivos en un estrato podría despertar de inmediato la idea de detonación nuclear. Sin embargo, la Tierra y sus rocas contienen radios y uranio naturalmente. Además, las actividades humanas modernas han dejado señales de contaminación global, que pueden confundirse con horizontes antiguos,
si las muestras no se seleccionan y datan con extrema rigurosidad. Para afirmar algo extraordinario, haría falta no solo una anomalía radioquímica, sino una firma isotópica propia de fisión de alto orden que se pueda fechar al horizonte arqueológico correcto y que no tenga otra fuente plausible. Eso es mucho pedir. No es imposible en teoría. Es simplemente una exigencia alta y apropiada. Hay casos recientes que ilustran cómo funciona esta dinámica crítica. En años recientes se ha publicado investigación sobre destrucciones luminosas y rápidas en varios contextos arqueológicos, desde el Levante hasta la estepa euroasiática, donde los autores proponen hipótesis de impactos o de descargas de energía súbita. En algunos casos, esos trabajos aducen microesférulas, vidrio fundido y patrones de destrucción que, argumentan, no explican fácilmente un incendio convencional. En otros, las interpretaciones han sido puestas en duda por especialistas que reanalizan las muestras. Muestran que las microesférulas pueden formarse por combustión intensa de ciertos materiales, o señalan problemas de muestreo y datación. La lección es clara. Un conjunto de indicios parciales no basta. Hace falta convergencia. Volvamos por un momento a las tablillas sumerias y a la literatura antigua. Los textos son poderosos porque contienen vocabulario, metáforas y recuerdos que resumen experiencias comunitarias. Cuando un texto habla de fuego del cielo o de tierra que se abre, no está describiendo una teoría científica, está ofreciendo una forma simbólica y narrativa para comunicar un trauma. Eso convierte a los textos en pistas invaluables sobre lo que la sociedad vivió o recordó. Pero también es fácil extralimitarse. Proyectar sobre esos textos imágenes tecnológicas contemporáneas puede convertir una metáfora en una afirmación técnica sin base. El trabajo correcto es recuperar esos relatos como testigos culturales y colocarlos junto a los datos geoarqueológicos, sin que uno suplante al otro. Si aceptamos por un instante la hipótesis especulativa que el título propone, que ciertas destrucciones antiguas podrían corresponder a liberaciones de energía concentrada, asociadas a violencia humana con efectos semejantes a los reconocidos hoy como devastadores, debemos también preguntarnos por el marco causal y por la plausibilidad tecnológica. ¿Qué clase de tecnología podría producir daños semejantes en la antigüedad y estar fuera de nuestra comprensión arqueológica? Aquí la respuesta prudente es doble. Por un lado, no hay evidencia directa de dispositivos de fisión en tiempos antiguos. Por otro, la historia humana ha producido ingenios destructivos que nos sorprenden. Explosiones por combustibles, pólvora, procesos de ignición de hidrocarburos, grandes hogueras rituales, y por supuesto, armas mecánicas. La hipótesis radical, la de armas nucleares antiguas, exige pruebas extraordinarias precisamente por este motivo. Contradice un extenso conjunto de expectativas arqueotécnicas y de historia de la tecnología. Por eso debe pasar, si acaso, por un exigente tamiz científico. Más útil que preguntarnos por qué arma, es preguntarnos por qué efecto físico, y por qué mecanismos plausibles podrían generarlo. Un objetivo de investigación sensato, por tanto, es caracterizar con la mayor precisión posible los efectos termales y de choque presentes en estratos concretos, temperaturas alcanzadas, duración del pulso térmico, presencia o ausencia de presión de choque, y composición de los materiales fundidos. Con esos datos en la mano, la discusión se enriquece. Si las temperaturas deducidas son comparables con las de un incendio urbano, la hipótesis de una energía extraordinaria pierde fuerza. Si hay evidencias de presión de choque combinada con fusión en una escala amplia y con una distribución radial clara, la hipótesis de un impacto o de una fuente de energía masiva cobra peso. Todo esto, claro, sin apresurarse a vincular causa humana a un patrón que podría ser natural. Más allá del análisis técnico, hay una dimensión antropológica que no conviene soslayar. La respuesta cultural a la catástrofe. Las sociedades que sobreviven a la destrucción masiva no solo reconstruyen casas, rearman cosmologías, reorganizan relaciones de parentesco, redefinen dioses y leyes. En muchos relatos antiguos, los sabios o guardianes, figuras como Enki en la tradición mesopotámica, o los patriarcas preservadores en otras mitologías,
Aparecen como salvaguardas del orden que permiten la continuidad de técnicas y rituales. Si hubo episodios de daño extraordinario, su memoria se conservó en rituales, mitos y listas canónicas que repiten inventarios de lo que no debía perderse. Eso explica, en parte, la recurrencia de elementos culturales a pesar del colapso local. El saber que se transmite no es solamente técnico, es también simbólico y funcional. Por eso, cuando arqueólogos encuentran continuidad parcial en cerámica, ADN cultural o prácticas funerarias tras un horizonte de destrucción, lo interpretan como supervivencia de líneas culturales, no necesariamente como reaparecimiento ex novo. La arqueología submarina, que en la primera parte tocamos de manera general, juega aquí un papel crucial. Muchas costas que parecían firmes en el Neolítico tardío y en el Calcolítico han cambiado drásticamente. El ascenso del nivel del mar, subsidencia local y eventos catastróficos han sumergido asentamientos. Eso significa dos cosas para nuestro tema. Primero, la evidencia de una catástrofe puede estar parcialmente o completamente oculta bajo el agua. Segundo, los sedimentos marinos y costeros pueden preservar, en condiciones anóxicas o en capas selladas, materiales que en tierra se habrían degradado. Coring marino, sondeos de plataformas y análisis de paleoshorelines son herramientas indispensables. Encontrar un horizonte de microesférulas en un sedimento marino, que se pueda fechar al mismo momento que una capa destruida en tierra, enriquecería enormemente la discusión, porque ampliaría la escala del fenómeno y reduciría la probabilidad de que se trate de un incendio urbano aislado. Imaginemos por un momento que en un proyecto conjunto arqueología-geofísica se hallan coincidencias. Un nivel de destrucción, datado en una estrecha franja temporal, en varios yacimientos de la llanura del sur del Levante. Muestras que muestran microesférulas compuestas por aleaciones metálicas inusuales, cuarzo con rasgos de choque, y firmas isotópicas anómalas que no se explican por la geología local. Ese paquete de pruebas no probaría automáticamente una guerra nuclear antigua. Podría, sin embargo, señalar fuertemente hacia un evento de alta energía cuya naturaleza exacta requeriría más investigación. Podría indicar un impacto, una erupción volcánica con efectos inesperados, o, en un escenario hipotético más extremo, una manipulación de materiales energéticos por parte de humanos que por ahora no conocemos tecnológicamente. Lo decisivo es que, en cualquiera de esos casos, la ciencia debe construir una narrativa basada en evidencia reproducible y en múltiples disciplinas: arqueología, geoquímica, física de impactos, paleobotánica y estudios textuales comparados. Ante la ausencia actual de un paquete de pruebas así, la única actitud responsable es la de la curiosidad crítica. Mirar las tablillas sumerias, las capas de Jericó, los pilares de Göbekli Tepe, las colinas de Çatalhöyük y los fondos marinos de Dwarka y Yonaguni, es construir un paisaje de preguntas. Preguntas que invitan a proyectos interdisciplinarios. Muestreo sistemático de horizontes de destrucción. Análisis de microestructura en laboratorios especializados. Correlación cronológica con dataciones por radiocarbono y luminescencia. Reconstrucción paleoambiental de las costas y llanuras. Y, no menos importante, un diálogo con expertos en textos antiguos que ayuden a ubicar los relatos en sus marcos simbólicos. Hay también una dimensión ética en esta empresa de investigación. Proponer hipótesis extraordinarias, como la de una violencia tecnológica antigua comparable a la capacidad de destrucción moderna, tiene consecuencias culturales. Algunas comunidades religiosas o identitarias pueden interpretar tales hipótesis de maneras que transformen textos sagrados en manuales de tecnología o en avisos apocalípticos. Otras pueden utilizar la narrativa para legitimar lecturas políticas contemporáneas. Por eso los investigadores deben exponerse a la crítica, documentar cada afirmación y comunicarlas con la prudencia que exige una proposición que toca mitos fundantes. La arqueología responsable no busca sensacionalismo, busca comprensión, aunque esa búsqueda modifique nuestras certidumbres. Si avanzamos hacia un cierre contemplativo, como corresponde a una historia que pretende ser compañera de la noche,
Vale detenerse en la íntima lección que ofrece este laberinto de piedras, textos y sedimentos. La imagen recurrente que viene de las capas estratificadas es la de una historia que se rebobina, ciudades que se construyen y se destruyen, saberes que se pierden y se recuperan, mitos que guardan el eco de traumas. No hay una sola voz, hay un coro. En ese coro, las voces antiguas nos dicen dos cosas a la vez: que la naturaleza puede asestar golpes formidables y que las sociedades humanas muestran una sorprendente capacidad de reinvención. Esa dualidad es, quizá, la mayor enseñanza de la arqueología. La fragilidad y la resiliencia humanas están entrelazadas, así que volvamos a la pregunta que abrió esta narración. ¿Qué hay bajo nuestras ciudades? La respuesta no es única. Bajo muchas ciudades hay restos de incendios, de reconstrucciones, de rituales, de capas de abandono y de enterramientos deliberados. Bajo algunas, puede haber indicios de eventos violentos de una intensidad que obligue a repensar causas y efectos. Y bajo otras, habrá silencio. Capas sin marcas dramáticas, testigos de vidas continuas. Lo que sí es seguro es que la historia humana no es una línea recta de progreso. Es un palimpsesto. Cada civilización escribe sobre lo anterior, y el tiempo borra tanto como conserva. Si, hipotéticamente, en algún futuro cercano aparecieran pruebas fehacientes de una liberación de energía de una magnitud comparable a la de las armas modernas en un horizonte arqueológico antiguo, las implicaciones serían profundas. Reescribirían capítulos de la historia tecnológica, alterarían nuestra comprensión de riesgo y vulnerabilidad, y nos obligarían a revisar narrativas sobre el origen y la caída de las culturas. Pero, al mismo tiempo, esa comprobación no transformaría automáticamente el pasado en una réplica del presente. Los contextos históricos y las intencionalidades humanas pertenecen a mundos distintos, con motivaciones sociales, rituales y políticas que no se traducen mecánicamente a equivalentes modernos. Por ahora, lo prudente y lo fascinante es mantener las preguntas abiertas y empujar los límites de la investigación, con métodos rigurosos. Si eres alguien que disfruta de estos misterios, la invitación es doble. Por una parte, cultivar la admiración por la rigurosidad científica. Por otra, conservar el asombro poético frente a relatos que, aunque no nos digan la verdad completa, nos hablan de lo humano en sus momentos más extremos. Cierro con una imagen nocturna. Imagina que caminas por la llanura junto al Mar Muerto, y que, bajo tus pies, hay estratos que guardan ceniza, vidrio, tablas talladas, huesos y una tablilla cuneiforme cuyo mensaje mezcla lamento y receta para recomenzar. Entre esas cosas, hay una pregunta escrita con hueso y barro. No preguntan por la tecnología, preguntan por la continuidad. ¿Quién guardará el fuego del hogar? ¿Quién preservará la ley? ¿Quién enseñará a los hijos a sembrar de nuevo? Esa es, en el fondo, la pregunta que subyace tanto en las tablillas de los sumerios como en los versos bíblicos. ¿Cómo persistimos? Si esta historia te ha dejado con ganas de explorar más, comenta abajo qué hipótesis te resulta más plausible. Impacto cósmico, catástrofe natural, debacle humana, o una mezcla de varios factores. Comparte tus lecturas favoritas sobre mitos y catástrofes antiguas, y si quieres seguir viajando por estas historias nocturnas, mira la lista de reproducción que hemos preparado sobre mitos globales y arqueología alternativa. Ahí encontrarás episodios que amplían cada uno de los temas que hoy tocamos. Hasta la próxima noche. Sigue excavando con curiosidad, pero también con paciencia y rigor. Enterrado, olvidado, recordado.